Hola a todos. Para continuar con los temas del curso de oftalmología básica, vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, de ojo rojo. El enrojecimiento de la superficie ocular puede estar causado por la dilatación y la inflamación de los vasos sanguíneos que irrigan la superficie anterior o el polo anterior del globo ocular. Principalmente son dos grupos a grandes rasgos de vasos sanguíneos que van a irrigar la parte anterior del globo ocular. Tenemos los vasos sanguíneos superficiales y los profundos. Entonces la hiperemia o la dilatación de cualquiera de estos dos grupos son los que me van a causar la patología de ojo rojo. El ojo rojo está relacionado con un gran número de entidades clínicas que vamos a desglosar las principales en esta clase y vamos a tratar de hacer como una serie de comparación para los diferentes diagnósticos diferenciales de cada una de estas patologías. El ojo rojo es uno de los principales motivos de consulta en atención relacionado con oftalmología, tanto en atención primaria como en consulta oftalmológica como tal, es uno de los más frecuentes. Generalmente las causas el motivo por el cual el paciente va a consultar por un ojo rojo, en la mayoría de los casos no constituye una emergencia oftalmológica, la entidad clínica que lo ocasiona. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta esta serie de signos de alarma para tratar de diferenciar o clasificar el ojo rojo como algo grave o que pudiese está relacionado con una emergencia oftalmológica. ¿Qué es lo que vamos a averiguar primero? Pues la disminución de la agudeza visual. Tenemos que interrogar bien al paciente y correlacionar que esta disminución de la agudeza visual en verdad sí esté asociada con la aparición del ojo rojo. Es decir, que el paciente no sufra de alguna patología que haya causado una disminución de la agudeza visual posterior a la aparición de los síntomas o de la hiperemia conjuntival. Otra forma de diferenciar o de relacionar que en verdad es una disminución de agudeza visual relacionada con el ojo rojo es realizar el examen de agudeza visual, como lo explicamos en la clase anterior, y comparar que en el ojo donde está instaurada la hiperemia conjuntival o el ojo rojo, tenga una disminución de agudeza visual marcada en relación con el ojo sano. ¿Ok? Y si los dos ojos tienen la sintomatología, pues interrogar bien al paciente y relacionar que la disminución de la agudeza visual haya aparecido de forma brusca en relación a la aparición del ojo rojo. Otro signo que tenemos que tomar en cuenta es el dolor ocular. Si hay ojo rojo que no tenga un dolor ocular muy fuerte y que no esté asociado a otra sintomatología de importancia, pues en realidad no nos deberíamos alarmar o preocupar en exceso. ¿Okay? Que al examen de los reflejos pupilares encontremos anomalías, o sea, que la pupila esté en midriasis o en miosis, o que haya una discordancia en relación a la respuesta pupilar al reflejo luminoso. Alteraciones en la córnea o en cámara anterior, tenemos que evaluar cómo está la córnea y que no haya presencia de secreciones como secreciones hemáticas o purulentas en cámara anterior, como el hipopión o la hiposfagmia que mencionamos en clases anteriores. Y que una vez instaurado un tratamiento, pues no tenga una respuesta satisfactoria en 48 o 72 horas. Si el paciente no responde al tratamiento de 48 a 72 horas, pues ya es un signo de alarma importante. En la exploración física, como cualquier otra consulta oftalmológica, tenemos que evaluar primero, antes que nada, pues la agudeza visual de ambos ojos, no solamente del ojo por el cual está consultando el paciente. Tenemos que hacerlo de los dos ojos y comparar, tanto con corrección, si el paciente usa lentes correctivos, como sin corrección.
Vamos a evaluar las estructuras externas, los anexos del globo ocular, vamos a vertir el párpado y verificar cómo está la conjuntiva tarsal en relación y relacionarla con la conjuntiva vulvar, ¿ok? Motilidad ocular, vamos a ver cómo están los movimientos oculares, si hay limitación o dolor a los movimientos oculares, es un signo de alarma, cómo están las pupilas, si están redondas, si están centrales, si son reactivas a la luz, si son simétricas. La presión ocular, efectivamente, no vamos a realizar una medición con tonómetro porque no es algo que compete a medicina de atención primaria. Sin embargo, podríamos, una forma sencilla de evaluar si el ojo tiene, si hay o no hipertensión ocular en el ojo afectado, pues sería con con los dedos pulgares se va a hacer presión levemente con el ojo cerrado en el párpado superior. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a comparar? Pues fácilmente lo podemos comparar si con el ojo contralateral del paciente, si el ojo contralateral del paciente está sano, o u otra forma más sencilla o eficaz, suponiendo que el examinador sea una persona sana con una presión ocular normal, podríamos con un pulgar, le examinamos el globo ocular del paciente, palpamos el globo ocular del paciente y con el otro palpamos nosotros mismos nuestro globo ocular y vamos a sentir que si hay aumento de presión ocular en el paciente, el globo ocular va a estar más duro en comparación con un globo ocular sano. ¿Okay? Hacemos varios golpecitos simultáneos y vamos comparando. Vamos a evaluar cómo está el segmento anterior, que no tenga pus o sangre en segmento anterior, ni ninguna otra alteración, cómo está la conjuntiva, tanto de los párpados como la conjuntiva tarsal, como la conjuntiva vulvar, cómo está la hiperemia, la córnea, si está transparente o si hay alguna lesión en la córnea, y tratamos de evaluar la esclera en toda su superficie, que no haya cambios de coloración en la esclera o alteración como aparición de nódulos u otras cosas. Y si es posible y todo el ojo tiene sus medios transparentes dentro de límites normales, pues realizar un examen del fondo de ojo. Una de las entidades clínicas que va a ser causa de consulta de ojo rojo va a ser la hiposfagmia. La hiposfagmia no es más que una hemorragia subconjuntival. Generalmente puede estar asociado a maniobras de Valsalva, por ejemplo, en pacientes que levanten, en personas que levanten mucho peso. Bueno, tampoco nos vamos a ir con mucho peso excesivo, simplemente que haya realizado un esfuerzo mayor al habitual, ¿ok? También en personas hipertensas, bueno, la maniobra de Valsalva también se puede relacionar en la hiposfagmia en personas estreñidas que hagan mucho esfuerzo al momento de ir al baño y en personas que tengan accesos de tos importantes, personas con patología respiratoria que cursen con mucha tos y esto me puede llevar a ruptura de los capilares de la conjuntiva. Los pacientes hipertensos por un aumento de la presión ocular que me ocasione fragilidad capilar y ruptura de los vasos de la conjuntiva, y también el tratamiento que usan los pacientes como los antiagregantes plaquetarios o medicamentos de ese tipo me pueden relacionar a hemorragias subconjuntivales. También hay que interrogar pacientes que cursen con trastornos hematológicos, sobre todo cuando la hiposfagmia es recurrente y también puede estar relacionada a traumatismo. Es importante saber que esta patología no consiste en una emergencia oftalmológica que remite de forma espontánea en una semana, claro, suponiendo que no está relacionado con signos de alarma como dolor o disminución de la agudeza visual. Entonces, si nada más es la hipofagmia y el paciente tiene una agudeza visual normal, sin dolor, pues esto va a remitir de forma espontánea en aproximadamente 2 o 3 semanas. Explicarle al paciente que va a haber cambio de coloración, se puede ir de rojo, cambiar a azul, violeta, luego amarillo, verde, y se va a ir reabsorbiendo poco a poco.
Esto en verdad es una patología que alarma mucho al paciente porque pues es escandaloso ver el ojo así, pero nosotros está calmar al paciente y explicar, o sea, después de haber realizado un buen examen oftalmológico, que no hay ninguna emergencia. Si tiene alguna irritación o algo causado por esto, pues con lubricantes oculares y vigilancia, esto remite en el periodo de tiempo ya hablado. Otra alteración que puede ser consulta de ojos rojos son las epiescleritis. Es una inflamación de la epiesclera, como su nombre lo dice, y no está relacionado a un proceso infeccioso. Y en esta patología no hay dolor ni disminución de la agudeza visual, aunque puede haber un poquito de prurito o irritación en la parte de la inflamación, pero no es un dolor importante ni grave, ni intenso, ¿ok? Eh, Frecuentemente se da en personas jóvenes, con más común en el sexo femenino, y está asociado a enfermedades sistémicas, inmunes y del tejido conectivo. La hiperemia en la epiescleritis es localizada. Entonces, de esta forma la vamos a diferenciar de las conjuntivitis, porque en la conjuntivitis las hiperemias son generalizadas, ¿ok? Entonces, cuando vemos una hiperemia no dolorosa y localizada, pues podemos pensar estar más relacionado a una epiescleritis. Son autolimitados, generalmente si tiene molestias, como es un proceso inflamatorio, se puede tratar con esteroides o con AINES tópicos. Si vamos a usar esteroides, como el acetato de prednisolona, que es uno de los que, el Ocupret, ese es el nombre comercial, es uno de los que actualmente está disponible aquí en Venezuela, podríamos iniciar, dependiendo de la severidad del cuadro, con un tratamiento de 2 a 4 horas, perdón, cada 4 horas por 7 días, una gota cada 4 horas por 7 días, y luego ir retirando el esteroide en escala, ¿ok? Se va a ir retirando poco a poco, no retirar bruscamente, es decir, espaciar las dosis. Entonces, si empezamos por una gota cada 4 horas por 7 días, luego de esos 7 días podemos extenderlo a una gota cada 6 horas por 5 días, luego cada 8, luego cada 12 y así hasta que retiremos de forma escalonada el esteroide para evitar el efecto inmunosupresor que puede acarrear, que puede estar relacionado con con retirar el esteroide de forma brusca, ¿ok? Otra patología que es causa de ojos rojos son las conjuntivitis alérgicas. Las conjuntivitis alérgicas son patologías, muestran síntomas y generalmente la afectación es bilateral. Está relacionado con procesos atópicos y en personas que sufran de rinitis alérgica o personas que sean alérgicas de por sí o con exposición al humo o al polen, polvo y otras sustancias ambientales que puedan producir reacción alérgica. Los síntomas, pues, tiene una instauración brusca, prurito, el paciente va a decir que se frota demasiado los ojos porque le pican, le arden, asociado a lagrimeo y secreción de tipo acuosa o mucoacuosa. Al evertir el párpado vamos a ver la presencia de papilas en la conjuntiva tarsal. No se ven siempre de esta magnitud, estas son papilas gigantes en verdad, pero podemos ver la hiperemia y la forma como en forma de como una red o entrerramado en la conjuntiva tarsal. Y eso es lo que produce la irritación, porque el paciente siente que tiene como arenilla dentro de los ojos por la presencia de las papilas en la conjuntiva. Con un tratamiento antihistamínico como la opalatina, que es el OPAT, que se consigue actualmente, eh, una gota cada 12 horas, es un tratamiento prolongado por 3 meses aproximadamente, y se puede sumar a lágrimas artificiales cada 4 horas, una gota cada 4 horas en ambos ojos, hasta de uso continuo hasta suspender el tratamiento con el antihistamínico. Eh, Actualmente la conjuntivitis alérgica es un motivo de consulta muy frecuente
porque por los incendios forestales y el clima que ha ocasionado muchos incendios forestales, y el humo produce una reacción de hipersensibilidad en la conjuntiva que me lleva a una conjuntivitis alérgica. Otro tipo de conjuntivitis que vamos a encontrar es la conjuntivitis de tipo viral. Generalmente es bilateral, pero no se instaura bilateral de una como la conjuntivitis alérgica. Empieza en un ojo y como a los 3 o 5 días va al otro ojo, ¿ok? Es la gran diferencia entre una de las dos. Sobre todo en los niños, porque ellos manipulan los ojos o sea, no tienen buena higiene al manipular las mucosas, ¿ok? Es también autolimitado, de 10 a 15 días de duración, es muy contagiosa, se puede pasar fácilmente de una persona a otra, y está relacionada con un proceso gripal o catarral previo, es decir, la persona tuvo gripe y días después empezó el enrojecimiento y la irritación ocular. Está acompañado de irritación, sensación de cuerpo extraño y secreción de tipo acuosa o mucoacuosa. ¿Okay? El tratamiento, pues como cualquier patología viral, no requiere un tratamiento específico, pero se pueden indicar lubricantes oculares mientras pasa el proceso. Otro tipo de conjuntivitis que vamos a encontrar son las conjuntivitis de tipo bacterianas. Generalmente son unilaterales, pero en los niños, por lo que expliqué anteriormente de la manipulación de los ojos y el higiene inadecuado, pueden ser bilateral, incluso en los adultos. Si no tenemos buenas medidas de higiene, vamos a tener este cuadro, puede pasar al otro ojo. Una duración, dependiendo de la etiología, de aproximadamente 7 a 10 días. Vamos a encontrar una hiperemia severa asociada a una secreción purulenta, blanca, amarilla, verdosa, abundante, dependiendo de la etiología. El tratamiento, pues principalmente medidas de higiene, lavar bien los ojos, no dejar que se acumulen las secreciones. Se les recomienda al paciente que puede hervir agua, dejarla enfriar a temperatura ambiente y con esa agua previamente hervida, lavarse bien los ojos con abundante agua, más nada. Explicarle al paciente que no debe colocarse ningún otro tipo de tratamiento como plantas, compresas de té, de manzanilla o cualquier otro tipo de sustancias que puedan más bien agravar el cuadro, ¿ok? Es muy importante explicar esto al paciente. Solamente con agua el aseo, nada de jabón, nada de eso. Se pueden asociar antibióticos tópicos como ciprofloxacina, gentamicina o tobramicina, cualquiera de estos, una gota cada 4 o 6 horas por un periodo de 7 a 10 días aproximadamente. Si el paciente usa lentes de contacto, es muy importante, se le tiene que decir al paciente que debe retirarse el lente de contacto y desecharlo, junto con el envase donde guarden ellos el lente de contacto y el líquido con el que usan para conservar el lente, ¿ok? Porque probablemente esta lente esté contaminada, entonces deben desechar todo y adquirir lentes de contacto nuevos. Es importante interrogar sobre esto. Si hay mucha inflamación, se le puede asociar al tratamiento de antibióticos corticosteroides. Generalmente hay presentaciones de antibióticos que ya vienen acompañados de esteroides, como que la tobramicina más la dexametasona, que es el Todex, y también hay moxifloxacina con dexametasona, que es Moxidex. Actualmente disponemos de estos aquí. Si la inflamación es muy grande, con mucho dolor, con síntomas, signos de alarma y que no responde a un tratamiento después de 48 a 72 horas, no se ve ninguna mejoría, pues es importante derivar a un oftalmólogo. Las patologías que mencionamos anteriormente, las conjuntivitis viral, bacteriana, alérgica, la hipofagmia,
la piescleritis no cursan con dolor, ¿ok? Los mencionamos anteriormente que no cursan con un dolor importante, más que una irritación o ardor ocular, de la superficie ocular. Ahora, las patologías y tampoco tienen disminución de la agudeza visual. O sea, son enfermedades que de por sí no constituyen emergencias oftalmológicas. Ahora, estas que vamos a mencionar a partir de ahora sí van a cursar con dolor y sí constituyen emergencias oftalmológicas. La uveitis anterior aguda es una inflamación de la porción anterior de la túnica uvial del globo ocular, es decir, del iris y del cuerpo ciliar. Está relacionado principalmente a infecciones virales como por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, pueden estar relacionados en personas con VIH, incluso tuve un caso de un paciente que debutó con una uveitis anterior aguda. A todo paciente con uveitis anterior se le tiene que mandar a hacer un perfil de exámenes en donde uno de ellos es el VIH, pues el paciente debutó con una uveitis anterior aguda y se realizó un diagnóstico de VIH, ¿ok? Entonces, también en enfermedades sistémicas como las artritis, enfermedades inmunológicas, autoinmunes, estas enfermedades están asociadas a procesos de uveitis agudas y procesos de uveitis crónica que pueden llevar al paciente a una ceguera irreversible. El paciente va a tener hiperemia, dolor ocular, fotofobia, va a haber una disminución brusca de la agudeza visual. Generalmente esto es unilateral, pocos casos de uveitis, muy pocos son bilaterales. La pupila va a estar en miosis, ¿ok? Entonces aquí vemos en este ejemplo, miren, como tenemos una hiperemia importante con una pupila en miosis que no va a responder correctamente a la luz. Aquí vemos la presencia de hipopión en cámara anterior. Esto es por el proceso inflamatorio. Se depositan, hay células inflamatorias en cámara anterior que decantan y forman este nivel aquí en la cámara anterior del globo ocular. Puede haber aumento de la presión ocular y causarme mucho dolor. Ya por la fotofobia de por sí, el dolor es importante, nada más por eso. En el tratamiento, pues, para iniciar, una vez que ustedes hagan el diagnóstico de una uveitis, esteroides tópicos como el acetato de prednisolona, una gota cada 2 horas, y cicloplégicos como el midracil o el ciclopentolato, ¿ok? Nombres comerciales del midracil, de la tropicamida o ciclopentolato. El nombre comercial tenemos de la tropicamida el midracil y el Midrox, que actualmente contamos, también el Fotorretin, el Difrin, y de ciclopentolato tenemos el Cicloftal. Es importante porque esto es lo que me va a disminuir el dolor, ¿ok? Me va a disminuir el dolor y me va a evitar una serie de complicaciones a largo plazo, como la presencia de sinequias, que son adherencias que se forman entre el iris y la cara anterior del cristalino por los procesos inflamatorios crónicos. Y los esteroides, pues como es una reacción inflamatoria, pues evidentemente son de mucha ayuda. Una vez que ustedes instauren este tratamiento, que probablemente se puede encontrar o es accesible en las farmacias, el paciente es importante que lo deriven al oftalmólogo para realizar un examen oftalmológico más completo y evitar una serie de complicaciones importantes que acarrea esta enfermedad. ¿Okay? Y para terminar, una emergencia oftalmológica grande que cursa con mucho dolor, en verdad sí es impresionante el dolor que cursa, que expresa el paciente, es un cierre angular agudo. Generalmente está relacionado en pacientes con glaucoma, con antecedentes de glaucoma, ¿ok? Cuando estamos examinando, vamos a ver el globo ocular duro como una piedra, va a estar duro a la palpación y vamos a establecer que ya hay una hipertensión ocular marcada. Esto se debe a que el ángulo de la cámara anterior, que es donde están las estructuras de drenaje, se cierra
bruscamente y el humor acuoso no puede drenar hacia los vasos, hacia el canal de Slem's y me produce aumento de la presión ocular, ¿ok? Con un dolor muy intenso y una pérdida aguda de la visión porque hay un edema corneal importante. Este edema es lo que me causa la pérdida aguda de la visión en un cierre angular agudo. Entonces vamos a ver la córnea edematizada. Aquí por lo menos podemos ver cómo están estos parches aquí en la córnea, y ella pierde su transparencia completamente. Vemos el enrojecimiento de la conjuntiva y si pueden notar aquí estos vasos rojos o este aro rojo de vasos sanguíneos que se ven en esta imagen, pues esto puede ser un cierre angular agudo, probablemente asociado a un glaucoma neovascular, y esto es un dolor fuerte, ¿ok? Es la pupila en el cierre angular agudo va a estar en midriasis, ¿ok? Va a estar en midriasis que no va a responder a la luz y no está asociado a ningún fármaco. Es una midriasis por el aumento de la presión ocular. Esto es una emergencia oftalmológica que hay que derivar urgente al oftalmólogo. Sin embargo, obviamente podemos imaginarnos que estamos en un lugar donde el oftalmólogo más cercano está a 8 horas de viaje, pues necesitamos calmar este dolor porque en verdad es un dolor intenso y fuerte. ¿Cómo lo podemos hacer? Con manitol al 10 o 20%. Entonces, esto es algo que tenemos que tener, aunque sea a lo mejor nunca les llega un cierre angular agudo a su consulta o al medio donde ustedes estén trabajando en atención primaria, pero bueno, es mejor pecar por precavidos. Entonces, un manitol al 10 o al 20%, eso viene en un frasco como de solución 0,9, igualito, en una presentación que la más común que se encuentra aquí es al 10%. Ustedes se agarran su solución y la guardan. En algún momento, bueno, la usarán y esperemos que no. Entonces calculan a 1,5 a 2 gramos por kilogramo vía endovenosa y se va a pasar lento en aproximadamente 30 minutos, ¿ok? Un goteo lento. Lo más común es que se use de 150 a 200 ml, dependiendo del peso de la persona. Una persona que pese 70 kilos, 150. Una persona que pese más de 100 kilos, se le puede poner 200, ¿ok? Pero pueden empezar con 150 e ir viendo la respuesta al dolor. El manitol deshidrata el vitrio y este me produce disminución de la presión ocular y del dolor, pero no estamos corrigiendo la causa del glaucoma agudo, del cierre angular. Solamente estamos haciendo un manejo paliativo del dolor, ¿ok? Si ustedes hacen esto, el paciente va a tener un alivio inmediato y puede llegar a un oftalmólogo para que resuelva o trate de resolver el problema de otra manera, o sea, de manera definitiva, si es posible. Aquí tenemos un cuadro diferencial de las patologías que mencionamos actualmente, entonces es importante saber las patologías que no cursan con dolor y las que sí pueden cursar con dolor. Entonces, cuando el dolor es un signo de alarma importante que se acompaña de la hiperemia, de la pupila, mire que cuando hay una alteración de la pupila, entonces es importante, es grave, y la presencia de secreciones y de la disminución de agudeza visual, ¿ok? Solamente tomando en cuenta el dolor y la agudeza visual, podremos, nada más con esas dos características, podemos diferenciar si estamos ante una emergencia o no. Y son características que tenemos al alcance, que podríamos realizar con un buen interrogatorio y un buen examen físico. Bueno, muchas gracias. Terminamos la clase por hoy. Aquí les voy a dejar mi cuenta de Twitter para cualquier duda, caso clínico, cualquier discusión que quieran comentar de un paciente o cualquier duda oftalmológica, pues que esté a mi alcance. Con mucho gusto los puedo ayudar.